Martín, bienvenido, esta es su casa. Muchas gracias, señores Danieles, Ana. Qué bueno estar con ustedes de nuevo, de verdad. Qué alegría tenerte, además, en este día tan especial para que nos ayudes a entender lo que está pasando en Argentina, que tiene cierto sabor de presagio de lo que puede pasar en otras partes, entre otras Colombia. Sí, me cuesta mucho ligar la idea de alegría con la idea de este día. Por más que sea un clima horrible, no veo la forma de juntar esas dos nociones. Para la Argentina, en todo caso, es un día espantoso, pase lo que pase. Quiero decir, la Argentina está dividida hoy entre millones de personas que votarán contra un candidato y millones de personas que votarán contra el otro candidato. Muy pocos votarán a favor, finalmente. Unos votarán contra, como ustedes saben, contra el ministro de Economía del gobierno actual, que consiguió en los últimos año y 3 meses un 140 y tantos % de inflación y llevar la pobreza al 42%, o sea, un resultado catastrófico y que además es como la encarnación presente de estos últimos 20 años de kirchnerismo, que han sido años de mucha degradación, ya no en términos políticos, ideológicos, en términos económicos y sociales, quiero decir, el aumento de la pobreza, de la exclusión, de la marginalidad, del clientelismo, de la cantidad de gente que tiene que vivir de subsidios del Estado, etcétera, etcétera, ha sido enorme. Entonces, uno de los candidatos, como saben, Sergio Massa, es el representante de todo eso. En cualquier otra elección no tenía, pero ni un cuarto de chance, o sea, no tenía ninguna chance de ganarla. Solo que los dos candidatos que había de la derecha eran tan malos que se medio eliminaron entre sí, y el que quedó, por supuesto, como corresponde, es el peor de todos. Ustedes han escuchado ya a esta altura hablar de Javier Milei. Javier Milei es el gran esfuerzo argentino por recuperar cierto protagonismo en la prensa, en los medios internacionales, en las redes sociales. O sea, desde que ganamos el Mundial de ahí de Qatar, veníamos muy de capa caída, nadie hablaba de nosotros. Entonces no sabíamos ya qué hacer e inventamos un chiflado, pero absolutamente delirante, un tipo de hospital psiquiátrico que curiosamente concita el apoyo de millones y millones de argentinos y tiene muchas posibilidades de ganar las elecciones de hoy. Es algo muy impresionante porque, digo, ninguno de los dos son candidatos, como les decía recién, que nadie habría votado con gusto si hubiera, aunque sea medio candidato razonable, interesante, con propuestas, con una historia más o menos creíble, etcétera, etcétera. Pero han quedado estos dos y va a haber que elegir entre alguno de ellos, o sea que mañana en cualquier caso va a ser un día espantoso para la Argentina. Martín Caparrós, es un gusto saludarlo, es un honor para mí conocerlo. En sus columnas del País, usted ha venido explicando mucho, tratando de dar contenido por qué Javier Milei surge como figura política, por qué tiene este apoyo tan marcado, además, por un sector de la población argentina. ¿Cómo cree que jugó ahí, y lo he escuchado también a usted hablar sobre eso, el rol de lo que ustedes llaman como el periodismo militante? Como esta sensación de que hay unos periodistas que abogan por una ideología, una causa política de un lado y otros del otro, y el panorama informativo pierde también la ciudadanía, y eso se refleja en elecciones como esta, ¿no cree usted? Yo creo que en el caso de Milei el periodismo militante no ha sido tan significativo, porque hasta hace muy poco él empezó yendo a programas de televisión, pero iba a programas de televisión porque como insultaba a todo el mundo, le gritaba a todo el mundo, decía disparates y demás, subía el rating. O sea, iba simplemente por eso, nadie pensaba que él pudiera convertirse en un candidato, iba como economista loco que, insisto, subía los ratings de los programas porque decía disparates. Y así siguió hasta que hace 2 años 3 años, decidió iniciar su carrera política, pero muy pocos periodistas lo llevaron adelante, digamos. Lo seguían invitando a los programas
por esto, porque era un chiflado que, bueno, que la gente miraba para ver qué barrabasada decía. Yo creo que esta especie de enorme auge que ha tenido Milei en los 2 últimos años, más que con la prensa, tiene que ver con un estado de cosas en la Argentina en que millones y millones de personas están muy desesperadas y muy justamente desesperadas por la situación básicamente económica y social, por esto que decíamos recién, 42% de la población bajo la línea de pobreza, una inflación que no para, que está todos los días, nadie sabe cuánto le va a costar el pan o la carne, y que parece ser, y es en realidad, la culpa de los gobiernos de los últimos 20 años. Entonces, toda esa gente tan cabreada, bueno, encontró en Milei, que hacía grandes proclamas y grandes insultos, una representación, alguien que se cabrea como ellos. Eso fue lo que produjo primero la identificación de millones con él. Por otro lado, y ahí hay algo que es gracioso, Massa, y que va a ser su contendiente de hoy, lo impulsó mucho, porque Massa desde el peronismo le facilitó dinero, fiscales electorales, incluso candidatos, porque eso le servía para dividir a la oposición de derecha en dos. O sea, los peronistas en la primera vuelta con Massa sacaron el 37% de los votos. Es la peor elección de su historia en presidenciales. Los dos derechistas sumados sacaron el 60 y tantos por ciento, 62, o no me acuerdo, 60. Con lo cual, si no hubieran estado divididos, habrían ganado en primera vuelta. O sea, Massa tuvo razón, digamos, en de algún modo alimentar a Milei para que dividiera a la derecha. Lo que pasa es que el monstruo se le escapó de las manos. Frankenstein se levantó, empezó a caminar y se volvió imparable, ¿no? Pero lo curioso de todo esto, más allá de las razones de la identificación, es que Milei es un personaje muy extraño. Bueno, ustedes saben, ya creo que se ha difundido bastante aquello de que, por ejemplo, consulta sus decisiones políticas con su perro muerto a través de una medium de animales, y que su perro le ha dicho que Dios lo ha designado para gobernar la Argentina. Él lo dice, y yo creo que en cualquier situación más o menos normal, eso alcanzaría para descalificar a una persona para gobernar una nación. Quiero decir, yo no digo internarlo, pero por lo menos cambiarle la medicación, ¿no? Hacer algo para que el hombre no la pase tan mal. Y sin embargo, parece que hay 10 millones de argentinos que están dispuestos a hacerse gobernar por un señor, eso, que consulta con su perro muerto y que les propone todo tipo de desastres. Ahora está pasando una cosa, no sé, córtenme si me pongo muy largo, porque yo con esto podría pasarme. Está maravilloso, ¿no? Está maravilloso. Ahora está pasando una cosa muy rara, que es que después de la primera vuelta, a los 2 días, fue a visitarlo Macri, que era el jefe del partido, del otro partido de la derecha, al que Milei le ganó en la primera vuelta, y se reconcilió Macri con él y la candidata de Macri, que era Patricia Bullrich, de quien Milei había dicho una semana antes que era una terrorista que ponía bombas en los jardines de infantes y mataba a niños. Bueno, se abrazaron la terrorista que ponía bombas en los jardines de infantes y el candidato, y a partir de ahí lo que intentó hacer Milei es rebajar un poco el tenor de sus afirmaciones. Entonces, su último spot de campaña, que salió hace 2 o 3 días, es muy gracioso, diciendo que él no va a privatizar la educación, porque había dicho que lo iba a hacer, que él no va a privatizar la salud, había dicho que lo iba a hacer, que él no va a permitir la libre exportación de armas, había dicho que lo iba a hacer, y no dice, pero viene diciendo en estos días, que en realidad él no está tan de acuerdo con esto de la libre venta de órganos, por ejemplo. Lo habrán escuchado. Él decía que tenía que haber venta libre de órganos y de niños. Es más, dice una cosa terrible, Martín,
por negación, pero que da que pensar, dice que no se ha cogido a su hermana, porque es uno de los... Bueno, eso ya sería su problema personal y sería grave. Bueno, no voy a poner en esto, no voy a entrar en esto, pero bueno, ese sería su problema personal. Pero quiere decir, el tipo dijo cosas increíbles como, por ejemplo, eso, que la venta de órganos tiene que ser libre porque lo que tiene que regular absolutamente todas las relaciones entre las personas es el mercado. Que entonces, si hay un comprador y un vendedor, bueno, el Estado no tiene por qué intervenir porque el comprador y el vendedor se han puesto de acuerdo en que yo, por ejemplo, le voy a vender a don Daniel Samper Pizano un ojo a ver si ve un poco más lo que está pasando alrededor de sí. Vamos a ver si encontramos un precio que nos convenga. Pero por un buen precio le puedo vender el ojo, el izquierdo, que cada vez lo tengo peor. Bueno, eso. O si no, un hígado, o si no, lo que sea, ¿no? Que todo, y eso lo digo porque creo que sirve como ejemplo de su fanatismo, digamos, de su fundamentalismo político, que es que lo único que importa es el mercado. Y que el Estado no tiene que intervenir en las transacciones del mercado y por lo tanto todo se puede vender, todo se puede comprar, como decíamos, órganos, salud, educación, niños, armas, etcétera, etcétera. Y yo creo que más allá de todos los disparates de Milei, su reivindicación de la dictadura militar de los 70 y demás, etcétera, lo más grave de todo es la idea de sociedad que transmite esta especie de fanatismo del mercado. Porque se piensa en una sociedad donde, insisto, no hay ningún interés en construir juntos, donde lo único que hay es una ley de la selva, una ley del más fuerte en la que el que puede conseguir ventaja vendiendo un poco más caro lo que compró un poco más barato, o conseguir un comprador para algo que, qué sé yo, que le sobre, como por ejemplo el hígado. Bueno, eso está bien, ¿no? Y yo, con perdón, creo en sociedades que intenten construir juntas, que intenten encontrar formas de solidaridad, de colaboración para llegar a algo reunidas, no cada uno por su lado a ver qué ventajita obtiene de todos los demás. Y eso es para mí lo más grave de la doctrina, por llamarlo de alguna manera, de Javier Milei. Martín, en el debate del domingo pasado, que hacían estas preguntas, más hacía estas preguntas de por sí o por no, tal cosa y tal, y que fue un poco arrinconando a Milei, y empieza él a tener estos reversazos, algunos de los que tú dices y también otros, ¿no? Que la dolarización, por ejemplo, que era una bandera de él, yo no sé si ahora ya puedo utilizarlo y tal. ¿Cómo le ha funcionado electoralmente? Es decir, este reversazo, esa forma de matizar ahora, ¿le puede ayudar a ganar hoy? ¿O crees que como ha creado un electorado fanático, rabioso, extremo, eso puede incluso al revés pues perjudicarlo? Algo de eso hay, es paradójico y al mismo tiempo es muy ilustrativo. Hay tanto odio por los políticos, digamos, esto que de alguna manera se empezó a manifestar en el 2001, que se vayan todos, que no quede ni uno solo, contra los políticos argentinos, bueno, y que el kirchnerismo había conseguido domar y que ahora volvió, pero multiplicado por X. Hay tanta bronca contra los políticos que muchos que vieron cómo Massa, con su experiencia de 30 años de politiquería, destruía en el debate a Milei, eso les hizo pensar que preferían votar a Milei, porque aunque se había mostrado ignorante, inhábil, etcétera, etcétera, eso mostraba que no era uno de esos políticos. Entonces, curiosamente, que le haya ido tan mal en el debate, probablemente le haya acercado votos en lugar de quitárselos. Esto es una de las muestras de lo curioso de la situación, cuando además Milei, su eslogan preferido y con el cual irrumpió en la escena política, era contra la casta. Él llamaba la casta a todo el entramado político y un poco empresarial y un poco periodístico y demás que supuestamente maneja el país y lo arruina. Ahora, él estaba fuertemente contra la casta al principio, o sea, no había, tenía 4 amigos, su hermana y un teléfono,
pero ahora está así estrechamente aliado con la mitad de la casta, con Mauricio Macri, con Patricia Bullrich y con tantos otros. Entonces cambió en estos últimos días esta especie de llamado a pelear contra la casta dejó de ser anticasta y pasó a ser anti-K, o sea, antikirchnerista. Lo cual también es un renuncio enorme que nadie sabe bien cuánto le puede costar en las elecciones de hoy. Muchos muchachos, buena parte de sus votantes son, supongo, muchachos de clase media baja, de clase baja, hombres casi todos, que no tienen muchas perspectivas ni muchas esperanzas con respecto a sus futuros, con toda razón, porque hay muy poco trabajo, hay muy pocas salidas. Todos ellos que lo votaban porque representaba su odio por la casta, quizás le cobren haberse aliado con Mauricio Macri, que es lo peor de la casta, digamos, pero quizás no, vaya a saber. Martín, una de las cosas curiosas que hemos visto es que evidentemente se trata de dos personajes que no deberían suscitar las adhesiones que suscitan, pero no solo las consiguen, sino que han dividido América Latina. Aquí hemos visto desfiles de fotografías de personajes encabezados por Mario Vargas Llosa, donde hay varios expresidentes colombianos, algunos de los cuales son gente sensata, a pesar de ser colombianos y de ser conservadores. Y por el otro lado también está el Grupo de Puebla y hay una corriente muy respetable de izquierda que están enfrentadas por estos dos locos. Sí. Entonces, ¿por qué está pasando? ¿Por qué nos divide eso en América Latina, habiendo tantas causas tan deliciosas para dividirnos? Sí. Yo quiero agregar al Grupo de Puebla, que últimamente no se ha ilustrado demasiado en sus elecciones, a Pedro Sánchez, que también apoyó a Massa, ahí, digamos. Y efectivamente había un grupo de expresidentes latinoamericanos encabezados por el expresidente Mario Vargas Llosa, o sea, es un expresidente que nunca lo fue. Y casi todos ellos eran lo peor de cada barrio, pero bueno, algunos no. No, yo creo, no sé, hay algo raro en esto de que gente supuestamente seria, por llamarlo de alguna manera, se haya acercado a un personaje tan desquiciado, realmente tan indefendible como es Javier Milei, por un lado. Y por otro lado, el hecho de que tantos, que tratan de mantener cierto funcionamiento democrático, etcétera, etcétera, tengan que hacerlo junto con alguien tan desprestigiado por sus idas y vueltas políticas, por sus cambios de chaqueta, etcétera, etcétera, como es Sergio Massa. Eso es lo patético de las elecciones de hoy. Lo que les decía hace un rato, casi nadie va a votar a favor, así fuertemente a favor de ninguno de los dos. Los votantes de Milei votarán contra la casta, los votantes de Massa votarán contra la locura medio fascista. Yo decía, hoy va a ser un día tremendo para los sapos argentinos. Están en una situación, peligro espantoso, digo. La cantidad de sapos que se están tragando en este momento los argentinos pone seriamente en peligro la supervivencia de esa especie. Los charcos y pantanos de la patria deben estar en una situación así, millones de personas corriendo, chapoteando para agarrar el sapo que se pueda tragar para votar por cualquiera de los dos, ¿no? Estamos hablando con Martín Caparrós, gran escritor, gran periodista y una persona, quizás el mejor invitado para hablar de esta elección de Argentina que ha logrado concitar la atención del mundo.